y cabecearon todas y se durmieron. ¿Todas quiénes? Todas las iglesias. Es profecía, hermanos. No es que yo quiera estar hablando mal de las iglesias, pero es profecía que todas las vírgenes prudentes, es decir, todas las iglesias que son prudentes y las iglesias que son fatuas o imprudentes, cabecearon y se durmieron. Tengo muy poco tiempo y el mensaje es muy amplio, es que lo voy a reducir a 1 hora nada más. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículos, nada más leemos un versículo. El versículo 32. Si gusta ponerse de pie, vamos a leerlo todos juntos y enseguida pueden tomar sus asientos. Capítulo 13, versículo 32, todos juntos, dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pueden tomar sus asientos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles? Y lo curioso, hermanos, es que Él dice que ni Él sabe. Si Él fuera Jehová, ¿no lo sabría? Si el Señor Jesús fuera Jehová, como en muchas iglesias se predica que Él es Jehová, ¿no sabría Él cuando Él viene? Entonces no es Jehová, ¿verdad? Es el Hijo. Ahora, yo no creo, hermanos, que Él no sepa cuando Él viene. Eso sí no lo creo. Él lo sabe. Tampoco estoy diciendo que Él mintió o que Él ocultó. Lo que estoy diciendo es que Él está diciendo que no sabe el día y la hora. Solo el Padre lo sabe. El tiempo sí lo sabe, el año sí lo sabe, pero el día y la hora no la sabe. Vamos a leer ahí, por favor, en Mateo capítulo 24, para saber un poquito más a qué se está refiriendo. 24:3, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, esa es la pregunta que le hicieron. ¿Cuándo serán las cosas que nos hablaste en todo el capítulo 24 de Mateo? De eso está hablando. ¿Cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? También, ¿qué señales habrá de tu venida? Es muy importante que entiendan la pregunta que los discípulos están haciendo. Es muy importante, hermano, porque yo voy a dar fechas de cuándo viene el Señor Jesucristo. Por eso quise que estuviera eso ahí. Y todo mundo dice, hermanos, dice que nadie sabe. Claro que sí. El Señor Jesucristo responde, hermanos, a la pregunta que los discípulos le dicen. Otra vez el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas. ¿Cuándo será todo lo que nos dijiste en el capítulo 24? No lo vamos a ver, por supuesto, porque es muchísimo. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? También, ¿qué señales habrá de tu venida? Cuando tú vayas a venir, ¿qué señales va a haber? Y empieza, hermanos, a relatar todas las señales. Qué lástima que no cuento con más tiempo, hermanos, porque tampoco los quiero desvelar. Pero fácil, yo requeriría 3 horas para poder hablar esto ampliamente. Fácil, 3 horas para poder hablar ampliamente. Es que voy a omitir muchas cosas y prácticamente me voy a ir al punto. A manera de que me entiendan, hermanos, que no es posible que estar durmiendo. No es posible estar apático. No es posible estar, hermanos, siendo negligente, ocioso en las cosas de Dios. No es posible, hermanos, estar sin orar, sin leer
y sin guardarnos, sin cuidarnos. No es posible. ¿Por qué? Porque los tiempos son avanzados, como ustedes ya han escuchado mensajes por conducto de mi hermano Natán y mensajes por otros medios, aparte los mensajes que ustedes escuchan en la radio, en la televisión, porque seguramente escucharán, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos querían saber? Querían saber señales, no querían saber la hora y el día, porque el Señor Jesús no la sabía. No sabía la hora y el día en que Él habría de venir. Entonces lo que le preguntan son, ¿qué señales habrá del fin del siglo? El fin del siglo no necesariamente quiere decir, hermanos, estamos ahorita en el 2012. Pues falta mucho para el fin del siglo, para el fin del siglo 13, faltan más de 80 años, 88 años faltan. No necesariamente tiene que llegar, hermanos, al 1900, al año 2900, para que el siglo ya se acabe. Hermanos, Dios le va a poner término al siglo a la hora que Él quiera. Es como cuando entran ustedes a trabajar y entran a las 8 de la mañana y su salida es a las 6 de la tarde. Y el patrón les dice, no, son las 11, ya vete para tu casa, no hay nada que hacer. Le puso término al día, ¿verdad? Así Dios le va a poner término, hermanos, al siglo el día que se cumplan estas cosas que están aquí. Repito, no las vamos a ver todas porque es mucho. Así de que ya me entendieron, hermanos, las preguntas de los discípulos. ¿Qué señales habrá del fin del siglo? ¿Qué señales habrá, hermanos, de su venida? Y falta la otra. ¿Y cuándo serán estas cosas? Estas cosas del capítulo 24. Muy bien. Ahora sí, ya entendimos su pregunta. Y el Señor Jesucristo, ustedes acabamos de leer en Marcos 13, 32, y ahí dice claramente que sobre su venida nadie sabe, ni los ángeles, ni Él, solamente el Padre. Nadie sabe qué, el día y la hora. Lo dice bien claro, el día y la hora. Pero ¿qué tal el año? ¿Qué tal el año? Porque vamos a sacar el año, hermanos, con eso. Esto es muy atrevido de mi parte, pero ustedes lo van a ver. Aquí hay personas que conocen muy bien la palabra de Dios, tienen buen razonamiento, buena lógica, tienen sentido común, hermanos, y ellos, si no están de acuerdo, yo quiero que levanten la mano, el que sea, que levante la mano si no está de acuerdo en las fechas que yo voy a dar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante para que ustedes, hermanos, velen y sepan el tiempo, hermanos, en que habrán de suceder las cosas. Vámonos por favor a Mateo 25. Ahí estamos. Muy bien, eso es cierto. Nadie sabe la hora. Nadie sabe la hora ni el día. Eso sí es cierto. Nadie sabe la hora ni el día. No dijo el año. Y vamos a ver señales. No, está muy bien. Nadie sabe la hora ni el día. Exactamente, está muy bien. Ok, hermanos, váyanse al capítulo 25 de Mateo. Todos han escuchado Mateo 25, ¿verdad? A todos se les han explicado Mateo 25, uno en adelante. A ver, levante la mano a todos los que se les ha explicado Mateo 25, uno en adelante. Muy poquitos, hermanos, muy poquitos. Bueno, no, este es 25. Dice, hermanos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ya saben ustedes que vírgenes quiere decir iglesias, que tomando sus lámparas ya saben ustedes qué es la palabra de Dios. ¿Todos están de acuerdo? Ok, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Al esposo de quién? ¿Por qué no dice que esas vírgenes salieron a recibir a su esposo? Porque son vírgenes, son señoritas. Son iglesias, hermanos, que no han tenido una relación espiritual con el Señor Jesucristo, no tienen un pacto, no se han casado, es decir, no tienen un compromiso oficial, van cuando quieren, hermanos, cumplen cuando quieren, hablan cuando quieren, leen cuando quieren, o sea, son vírgenes, o sea, no tienen un compromiso. ¿Quieren ustedes vivir así con el Señor, hermanos, sin compromisos? ¿Quieren estar oficialmente casados con el Señor? Entonces serán parte de la esposa o de las invitadas. Ok.
Y sigue diciendo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pues hasta el versículo lo dice, hermano. Aceite representa 2 cosas, entendimiento y conocimiento. O sea, no tenían ni entendimiento ni conocimiento. Ni entendimiento quiere decir, oye, si iré al cine o vamos a la reunión, al culto. Vámonos al cine. ¿Iré al baile o nos vamos al culto? No, mira, esta semana vamos al baile y la otra semana vamos al culto. Esas son insensatas, hermanos. Son imprudentes, son fatuas. Son iglesias que se van a perder todas. La membresía de esas iglesias van a perder. Solamente que no son iglesias completamente todas fatuas, hermanos, sino que son fatuas, es decir, son miembros que están dentro de las iglesias. En cada iglesia hay 4 clases de gente. En cada iglesia hay 4 clases de gente, y en algunas, hermanos, nomás hay 3, y en otras nomás hay 2, y en otras nomás hay 1. Es decir, 4 clases de gente, quiere decir esposa, invitados, los que van a pasar la gran tribulación y las que se van a perder. 4 clases de gente. Siempre habrá en una iglesia eso. Pero habrá iglesias que nada más tendrán, hermanos, los que van a pasar la gran tribulación. No hay ni un invitado, mucho menos esposa. Y habrá iglesias, hermanos, que no hay ni invitados, ni esposa, ni los que van a pasar la gran tribulación. Son puras fatuas, todos se van a perder. Así es de que cada quien piensa en sí mismo a cuál pertenece. ¿Esposa? Eso sí no lo sabemos. Invitados, la invitación se nos extiende a todos, sin excepción, a todos. Las que pasen la gran tribulación o las fatuas. Yo no quiero estar entre las fatuas, ustedes tampoco. Más bien queremos, hermanos, estar entre los invitados. Tampoco queremos pasar la gran tribulación. Entonces, entre los invitados, ahí hay que ubicarnos, porque la invitación, hermanos, repito, es general. Y dice, hermanos, más las prudentes, el 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, vamos a ubicar tiempos. Esto es importante. ¿Cuándo las iglesias a nivel mundial empezaron a cabecear? ¿En el año 60 de nuestra era? ¿En el año 70, cuando ya se destruyó el templo? ¿En el año 80? Hermanos, los discípulos, incluyendo al apóstol Pablo, esperaban la venida del Señor Jesús en su tiempo. Ellos creían que iba a venir en su tiempo. El Señor Jesús les hablaba como si Él fuera a venir en su tiempo. Y pasaron los años y no vino, hermanos, y se murieron todos, excepto Juan, el teólogo, hermanos, y no vino. Y llegamos al año 100 y no llegó. Y llegamos al año 150 y empiezan a levantarse lobos rapaces, empiezan a levantarse personas, hermanos, que hagan de cuenta que le dicen a la gente: duérmanse. Y hermanos, un tal Marción, los gnósticos, los nicolaitas y todas aquellas iglesias, hermanos, que continuaron como los carismáticos, los ecuménicos, no los carismáticos de este tiempo, hermanos, ni ecuménicos de este tiempo, hermanos, los esenios, los escribas, los fariseos, los hermanos, los celotes y muchos otros que continuaron y que después del año 70 se desvanecieron, se desbarataron, pero nacieron otros grupos. Llegamos hasta el año 325 cuando, hermanos, Constantino une la política con la religión y cristianiza por decreto presidencial, por decreto, hermanos, de gobierno, hermanos, todo el vasto imperio que entonces tenía Roma, hermanos, y de la noche a la mañana todas las culturas, todos los idiomas, toda la gente, hermanos, se convierte al Señor Jesucristo por decreto. ¿Serían genuinos? No, pues es por la fuerza, es por ley, por decreto existe por ley. ¿Saben qué? Ustedes ya no son seguidores de Mitra o de Dionisio o de Baco o de Tamuz. No, ahora ustedes son seguidores de Cristo. De la noche a la mañana. Y seguían borrachos, y seguían homosexuales, y seguían idólatras, y seguían, hermanos, lo que hace es mezclarse el verdadero pueblo de Dios con los que no lo son. Y muchos perdieron el objetivo.
Pasan los años, siguen pasando los años, hermanos, cesan las persecuciones, Satanás cambia de estrategia, hermanos, y vienen los empleos, vienen los buenos trabajos, vienen las comodidades, viene la vida cómoda y la iglesia se empieza a desviar. Y llegamos al tiempo del oscurantismo, hermanos, cuando la iglesia parece ser que desaparece de escena y aparece, hermanos, cientos de miles de iglesias en todo el imperio romano, hermanos, que no seguían las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino que cada quien seguía sus propias enseñanzas. Se confunde lo que es el verdadero creyente con doctrinas, hermanos, mezcladas. ¿Qué es lo que se pretende ahorita? Tener doctrinas mezcladas. Esta doctrina tiene que permanecer limpia, pura, y ustedes son los responsables de que esté pura en su corazón, en su mente. Y el que está aquí, hermanos, en este caso yo, o Natán, o cualquier otro, hermanos, tiene que buscar la forma de que esta doctrina permanezca limpia, permanezca pura. Porque no debemos de quitarle ni agregarle, tenemos que dejarla como el Señor Jesucristo la dejó, como Dios la dejó, y estar practicando lo que se practicó para los gentiles. Hermanos, entonces pasa el tiempo y llegamos al momento, hermanos, en que dice el 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Año 1000, 1200, 1300, 1400, hermanos, dormidos totalmente, todo, en todas partes dormidos. Y Dios empieza a levantar a algunos varones, como por ejemplo Jerónimo Savonarola en Italia en el 1400, Guillermo Carey en Inglaterra en el 1700, Martín Lutero en Alemania en el 1500, Juan Bunyan en Londres 1600, Jorge Whitefield en Escocia 1700, Christmas Evans en Gales 1800, Carlos Finney en Estados Unidos 1800, Carlos Spurgeon, David Livingstone, Enrique Martín, Jonathan Edwards, David Breiner, y una lista, hermanos, de grandes siervos de Dios que dieron su vida con tal de que la iglesia despertara de su letargo después de siglos. Llegamos a 1900, hermanos, casi terminando el 1800, y nace en la iglesia sabática, nace los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, y también nace el monte de Sión con el título de Iglesia de Dios de la Profecía. Así se llamaba, no se llamaba el monte de Sión. Pasan los años, hermanos, y Dios levanta grandes predicadores aquí en Estados Unidos, 1920, 1930. El evangelio, hermanos, se le llama a Estados Unidos la cuna del evangelio, y grandes predicadores van a diferentes países del mundo, hermanos, como misioneros, a África, a China, a Japón, a México en 1940, hermanos, y así a muchas partes del mundo, y hermanos, grandes despertamientos de gente que se da cuenta que algo está sucediendo, hermanos, porque el Espíritu Santo, cual Pentecostés, empieza a manifestarse en gran manera en diferentes partes, en diferentes naciones, diferentes ciudades, de tal manera que la iglesia resurge. Quiero decir, hermanos, para mí, la iglesia se murió. La verdadera iglesia se murió. Aunque siempre hubo pequeños grupitos mesiánicos, no cristianos, sino mesiánicos, como nosotros realmente somos mesiánicos, no somos cristianos, somos mesiánicos, porque tenemos la doctrina del Mesías, por eso somos mesiánicos, porque nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, no nos autonombramos mesiánicos para que no nos confundan con la gran cantidad de ritos que tienen los mesiánicos, ya sea judíos mesiánicos o gentiles mesiánicos. Tienen muchos ritos que entre nosotros no tenemos y no vamos a tener. No nos vamos a tener. Vamos a tener lo que aquí viene, no lo que no viene. Hermano, entonces pasa el tiempo y llegamos a 1978, y yo conozco la palabra de Dios y estoy hambriento de la palabra de Dios. Hermano, tengo una pregunta. Sí, hermano. Y no me contestaban. Y otra pregunta y no me contestaban. Hermano Solís, hermana Shalomit, ¿dónde estás, hermana Shalomit? ¿Te acuerdas de hermano Solís? ¿Dónde está? Ok, era un viejito, hermanos, como de unos 70 años. Y yo dije, bueno, como él ya está grande de edad, pues me va a responder mis preguntas, porque el pastor no me contestaba, hermanos, y resulta que no sabía. Y yo voy a creer lo que sean tan ignorantes. Yo tenía, hermanos, un año en el camino de Dios y no me contestaban preguntas. Yo decía, yo necesito saber, pero nadie me contesta. Hermanos,
y dijo el hermano Solís, no, hermano, porque le decía yo, hermano, acaban de predicar que el Señor Jesús viene esta noche y yo no estoy preparado, yo siento que no estoy preparado, siento que si Él viene me va a dejar porque no estoy bien. Yo apenas empezaba a conocer, hermanos, en una iglesia con un pastor muy ignorante, demasiado ignorante. Una iglesia, hermanos, donde el pastor agarraba un libro y lo leía y empezaba a leerlo y lo hacía así. Y continuaba la lectura, aburrido, todos estaban durmiendo, la iglesia estaba dormida y yo, hermanos, ahí estaba en esa iglesia, con una iglesia dormida. Y Selomí también. Y otros que ya no están en el camino de Dios, hermanos. Dijo el hermano Solís, hermano, hace 40 años yo oí por primera vez que Jesucristo venía esta noche y todavía no viene. ¿Saben por qué, hermano, le erraron? ¿Saben por qué le fallaron? Porque no conocían los tiempos. Y en el monte Sión, gracias a Dios, se conocen los tiempos. Por eso yo les quiero hablar de tiempos. Hermanos, entonces por eso el predicador, llegaba otro predicador, hermano, y nos alarmaba a todos porque decía, arrepiéntanse porque el Señor Jesucristo viene esta noche va a venir, muy seguro de sí mismo, hermano. Y yo me espantaba diciendo, no, que no venga, no andaba bien yo, que no venga, porque yo ando mal, hermano. Y no venía y decía yo, qué bueno que no vino. Y así, hermanos, pasé 3 años en esa iglesia pentecostés. Y no me acuerdo cuántas veces diferentes pastores, diferentes evangelistas dijeron lo mismo. Y yo decía, pues ¿por qué no viene? Si ellos dicen que viene. Y yo no conocía la palabra de Dios. De ahí, hermano, nos fuimos para México, porque esto que les platico fue en Austin, Texas. De ahí nos fuimos para México y allá en México, pues a Piedras Negras, ¿verdad? Ya no me pude regresar porque el carro se me descompuso y total me tardé y me empezaron a hablar de la palabra de Dios, de lo que hoy yo predico, me empezaron a hablar, me gustó, hermanos, y bueno, para no hacerles un historial, me quedé, pasó un año, pasaron 2 años y yo entré a esa iglesia y conocí mucho de lo que ahorita hablo. Mucho, una buena parte, les puedo decir casi el 80% de la doctrina que yo conocí, la deseché ya, porque era doctrina de hombres, la deseché. No me di cuenta luego pasaron años. Y en esos años, hermanos, me pasé muchas noches, toda la noche, analizando los estudios que me habían dado, todos los años que pertenecía a esa iglesia, más de 10 años, desechando cuadernos, hasta que me quedé sin cuadernos. Y empecé, hermanos, más bien Dios, el Espíritu de Dios me empezó a guiar para la doctrina limpia, pura, de tal manera que cualquiera de ustedes, hermanos, puede hacer la pregunta que quiera en cualquier punto doctrinal. Y es muy difícil que no se le dé una respuesta. No imposible, ¿verdad? Porque sí hay cosas que no sabemos. Yo hay cosas que no sé, hasta que venga el Señor Jesús Él las va a revelar. Hermanos, entonces el tiempo pasó y llegamos al 1980, ya me encuentro en México, ya no estoy aquí en Estados Unidos, me encuentro en México, ya me quedé allá con mi esposa, con mi hija Kivet, que no está aquí. Hermanos, la que está aquí, mi hija Yona, pues ella todavía no llegaba. Pero bueno, me quedé allá y pasó el 81, 82, 85 y así sucesivamente. Y de repente, hermano, ya estoy en el año 2002, la guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos contra Irak. Y me echan fuera, me expulsan de la iglesia a la que pertenecí todos esos años. Yo no me quería salir, yo no quería dejar ese lugar porque era donde yo aprendí. Era donde yo conocí mucho de la doctrina que ahorita yo expreso. Hermanos, entonces el tiempo pasa y empieza a haber un gran adormecimiento espiritual, no en el 2002, sino desde 1970, solo que yo no lo miraba, 1980, 1990. Año 2000, y empezaron, hermanos, las iglesias a desviarse, empezaba a cumplirse esta profecía de que se empezaban a dormir después de que fueron despertados por todos los que mencioné. Son solamente unos cuantos, hermanos, porque hay muchos más en otros países, en otras ciudades, que Dios los usó enormemente, hermanos, para que resurgiera nuevamente la iglesia. Y resurgió. Solamente, hermanos, que tantas veces oír, ahí viene el Señor Jesucristo y no viene, ahí viene el Señor Jesús y no viene. Es como el cuento ese de que ahí viene el lobo a los 3 cochinitos, ahí viene el lobo.
Y los cochinitos, hermanos, pues se cuidaban porque ahí venía el lobo, pero no llegaba. Y en otra ocasión, ahí viene el lobo y los cochinitos se cuidaban porque pues no venía. Y así 3, 4 veces hasta que los cochinitos dijeron, no es cierto, el lobo ni va a venir. Y se confiaron. Y cuando se les dijo, ahí viene el lobo, no creyeron y sí venía. Exactamente eso es lo que va a suceder con la venida del Señor Jesucristo, pero hoy van a recibir señales para que sepan cuándo viene el Señor Jesucristo. Repito, no puedo decir el día ni la hora porque el Señor Jesús dijo que nadie lo sabe. Día y hora no lo sé. Yo creo nunca lo voy a saber hasta que Él venga. Hasta entonces lo vamos a saber. Pero hermanos, el año y los acontecimientos que estarán en ese momento los van a saber ustedes y ustedes me van a dar la razón. ¿Cómo ves, hermano Abimael? Hay que oír, ¿verdad? Hay que oír primero. Muy bien, hermanos. Hermanos, entonces, esto que les mencioné de estos grandes evangelistas, estos grandes predicadores a nivel mundial, Dios los usó para que la iglesia resurgiera. Si ustedes quieren decir para que despertara, está bien. Si ustedes quieren decir para que resucitara, está bien. A mí me da igual porque dormir significa morir. En la palabra de Dios, en el lenguaje de la palabra de Dios. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y lo que fue la cuna del evangelio aquí en Estados Unidos, grandes misioneros, hermanos, enviados aquí, desde aquí a diferentes partes del mundo, los cuales Dios usó enormemente, pero las iglesias empezaron hermanos, a confiarse, a descuidarse, porque el Señor Jesucristo se estaba tardando. Ahí viene el esposo, las 10, las 11, las 12, la 1, y la esposa cabeceando hasta que llega. ¿La esposa se duerme, hermanos, sin esperar al esposo? ¿Sí se dormirá? Bueno, hay mujeres que sí se duermen, ¿verdad? Hay otras que se esperan hasta que llegue, según el caso. ¿Ustedes creen que la esposa del Señor Jesucristo está dormida? No se duerme. ¿Qué significa el equivalente de dormida? ¿Cuál es el equivalente en nuestro lenguaje? El equivalente es no orar, no estar al pendiente de las cosas de Dios, desconectarse de las cosas de Dios, porque si yo tengo un refrigerador nuevecito y no lo conecto, de nada me sirve. Si yo tengo una licuadora, hermanos, la más completa, y no la conecto, de nada me sirve. Así, hermanos, si nosotros no estamos conectados con el principal de todos nosotros, de nada sirve que estemos aquí, de nada sirve diezmar, de nada sirve alabar a Dios, cantar muy inspirado, o estar sentado y estar glorificando a Dios a voz en cuello. Dios dice: quita de mí tus cantares, no los quiero oír. Aléjalos de mí, tus salmodias, no quiero oírte. Lávate, límpiate. Y entonces estemos a cuenta, hermanos. Entonces, estar despierto, estar velando, significa estar en las reuniones siempre y obedeciendo todo lo que la palabra de Dios dice. Ya dependiendo del don de cada uno, ¿verdad? Porque no se le puede decir a mi hermano, a mi hermana, hagan trabajo evangelista. No tiene el don, pero puede hacer otro trabajo. ¿Sí me entienden? No puede predicar, pero puede hacer otro trabajo. No se le da, hermanos, exponer la palabra de Dios, pero le gusta orar. Entonces ore. Eso es lo que tiene que hacer: orar por la congregación, orar por el pastor, orar por su esposa, orar por sus hijas, orar por cada uno de ustedes, hermanos. Hay un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Bueno, el tiempo pasó, hermanos, el tiempo pasó y Estados Unidos empezó a descuidar, y vean ustedes, ¿para qué les platico? Vean ustedes los payasos que tienen por predicadores ahora, esos sí riquísimos. ¿Cómo va a creer, hermanos, que un pastor tenga ahí 2 perros? Su esposa trae 2 perros dentro del templo. ¿Lo permitirías, hermano? Mi hermano, ¿permitirías que el pastor traiga 2 perros? ¿O la esposa del pastor los traiga? ¿No dirás nada? Pues ahí no dice nada, porque es la esposa del pastor. Hermanos, va para afuera junto con el pastor. Dios los va a echar fuera, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dijo: los perros estarán afuera. ¿Por qué los meten? Hermanos, no tienen vergüenza, no tienen ningún temor de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Sucede que se empezaron a dormir, se empezaron a descuidar, y junto con todas las iglesias, el monte de Sión corre ese peligro, riesgo de que también se duerma. Yo puedo estar velando, o mi esposa puede estar velando, y yo me puedo dormir,
O mis hijas pueden estar velando y nosotros podemos dormir. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nadie es la excepción aquí. Aquí el pastor, su esposa, sus hijos, sus hijas, hermanos, se pueden dormir, es decir, se pueden descuidar, se pueden desviar sin que ellos ni siquiera se den cuenta. ¿Cuántas veces, hermanos, van manejando en carretera y para cuando menos piensan, y creo que me equivoqué? A veces ya pasaron 2 horas, 3 horas, híjole. ¿No les ha pasado? Bueno, pues eso está pasando con las iglesias, solo que no se dan cuenta. ¿Saben por qué? Porque van dormidos. ¿Qué le pasa a alguien que va manejando y se duerme? Se mata. Y si lleva a toda la familia ahí, se mata junto con, y si lleva a otra familia ahí, se mata junto con todos, hermanos. Así es, el Espíritu Santo, hermanos, es el guía. Pero el Espíritu Santo no guía dormidos, guía despiertos. ¿Cómo? Yo estoy hablando con una persona y empieza a cabecear y yo detengo mi plática porque está cabeceando. Y cuando menos pienso, hermano, ya está roncando. Yo detengo mi plática porque está. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a estar hablando a gente dormida? El Espíritu Santo está en una iglesia, dentro de una iglesia, despierta, hermanos. De hecho, es nuestro guía, está dentro de nosotros. Va con nosotros, anda con nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros, hermanos, expresamos o leemos o pensamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos está impulsando. Cuando yo, hermanos, voy a predicar, yo le pido a Dios su dirección. Guíame, Señor, aunque tu Santo Espíritu está en mí, pero guíame en mi razonamiento, guíame en mi predicación, guíame en mi lectura, guíame en lo que yo pienso, guíame cuando yo hable. Tú guíame, tú dirígeme, como si Él llevara el volante del carro que yo manejo, pero no nomás en mí, hermanos, es en cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, cuando dice el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dejen pendiente ahí y ahorita vamos a regresar y nos vamos otra vez a Marcos, capítulo 13, donde leímos ahorita, porque nomás lo leímos. Capítulo 13, y dice así, desde el 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Ni siquiera los ángeles. Si el hombre, hermanos, pues cómo se atreverá a decir, yo sí sé cuándo viene el día y la hora, yo sí la sé. No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo sé el año, pero no sé el día ni la hora. Y lo dice el 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos. Pero Señor, ¿cuáles son las señales? Ya el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos las señales, hermanos, en el capítulo 24. Y de momento nomás vamos a ver unas 2, nada más unas 2 es todo lo que vamos a ver, hermanos, porque el reloj va muy rápido. Dice el 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. ¿Quién es el portero aquí, hermanos? ¿Aquí el portero? Bueno, no me refiero al portero allá, no, sino al portero espiritual. Portero espiritual es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la puerta. Pero dejó un portero. En su iglesia dejó un portero. Y esto es una iglesia y aquí hay un portero. Y allá hay otra y otra y otra y miles, y en cada una hay un portero. Y entre todas formamos una sola iglesia que en su debido momento, hermanos, será una unidad. Lo que no existe ahorita, no existe esa unidad. Por eso el enemigo, hermanos, se nos quiere adelantar en el llamado carismaticismo o ecumenismo, uniendo a todas las iglesias. Bautistas, Asambleas de Dios, Pentecostesas, Presbiterianas, Iglesias de Cristo, Solo Jesús, Shintoístas, Animistas, Espiritistas, Adoradores de Serpientes. Y así, hermanos, más de 10,000 iglesias nomás aquí en América. Todas con diferentes doctrinas, todas con diferentes, hermanos, mentalidades. Y pretenden unirla, y a la cabeza de ellos, Roma. Eso se llama sincretismo. Sincretismo significa, hermano, una revoltura de doctrinas religiosas. Eso se llama. Y esto debe de permanecer puro, limpio, no adulterando la palabra de Dios. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. No hay que adulterarle, no hay que alterarle, no hay que quitarle. En Deuteronomio 4:2 dice, cuidarás, oh Israel, de no agregar ni de quitar a las palabras escritas en este libro de la ley. En Deuteronomio 12:32 dice más o menos lo mismo, hermanos. Cuidarás, oh Israel, de no quitar
ni agregar a las palabras escritas en este libro de la ley. La palabra de Dios tiene candados, tiene sellos y no se deben de violar. Uno de ellos es ese que les acabo de mencionar: no le metas, no le quitas. El otro es Deuteronomio 12:32, no le metas, no le quitas, no le agregues. El otro está en Proverbios 30:5-6, que dice: toda palabra de Dios es limpia. No agregues a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Y otro candado, hermanos, está en Apocalipsis 22:18-19, que dice, ¿cómo dice? Yo testifico a todo aquel que quitare las palabras escritas en este libro. Está hablando de Apocalipsis, no de toda la palabra de Dios, está hablando de Apocalipsis. Dice: yo también quitaré su nombre del libro de la vida y su parte de la santa ciudad de Jerusalén, de la nueva ciudad de Jerusalén. Y aquel que le agregue, dice: yo le enviaré las plagas que están escritas. Hermanos, este libro tiene sellos, pero los pastores no tienen ningún temor de Dios y lo quebrantan y le quitan y le meten a su gusto, a su antojo. Les va a ir muy mal. Gálatas capítulo 1 dice: si un ángel, dice, si nosotros por espíritu o por palabra le decimos otra cosa que no es la que está escrita, hermanos, el tal sea anatema. Aun si un ángel desciende del cielo y les predica algo que no es lo que se nos enseñó, dice: el tal sea anatema. Un ángel, hermanos, celestial, el tal sea anatema. Quiere decir esto que la palabra de Dios está sellada, tiene sellos, no se deben de romper esos sellos. Por eso el predicador, hermanos, tiene que cuidar qué es lo que va a hablar. No habla a la ligera si no conoce. Varias veces les he tenido que decir, hermanos, que me contradicen. Dice: ¿sabes qué, hermano? Mira, una, me pones en mal porque me contradices. Otra, no andes hablando lo que no entiendes. Espérate hasta que lo entiendas. O pregunta antes de hablar lo que no sabes. Yo en tono molesto, hermanos. Hermanos, entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios en el versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál casa? Primera de Timoteo 3:15-16 dice: la cual casa somos nosotros. Hebreos, no me acuerdo si es 3:6 o 6:3, hermanos, pero dice: la cual casa somos nosotros. O sea, nosotros somos la casa de Dios, la casa del Espíritu Santo. Somos la iglesia. Y en esta iglesia dejó un portero y a cada uno dejó autoridad. Están utilizando, la autoridad es porque tienen un trabajo. ¿Lo están usando? ¿Están trabajando en algo los varones? ¿Las mujeres, hermanas, están haciendo algo? Y el portero se le dijo: tú cuídate, no te duermas. Al pastor: no te duermas, no te descuides, no te confíes. En Isaías dice: mujeres confiadas, mujeres indolentes, de aquí a poco les vendrá destrucción repentina. ¿Está hablando a las mujeres o está hablando a las iglesias? Está hablando a las iglesias, hermanos, que se han descuidado y les va a venir la destrucción repentina porque no conocen el tiempo y no se van a dar cuenta, hermanos, cuando viene el Señor Jesucristo. Cuando se den cuenta, porque se van a dar cuenta cuando viene el Señor Jesús, antes de que venga el Señor Jesús se van a dar cuenta los pastores. Los pastores, hermanos, que se descuidaron, se van a levantar y van a despivalarse, no. Bueno, se van a levantar, hermanos, van a sacudir su cabeza, y van a tratar de entender las profecías. ¿Saben por qué? Se durmieron. Tenían aceite, pero el Señor se tardó mucho. Y pues yo dejé mi trabajo, me ha ido mal. Pues creo que me pongo a trabajar otra vez. Y hermanos, ya hay tan pastores trabajando en lo material, en lo espiritual, porque pues no hay suficiente entrada, pero muchos de ellos empiezan a descuidarse, empiezan a ganar dinero, les está yendo bien, hermanos, y la iglesia pues hay más o menos que la vaya. No, hermanos, por eso el pastor se la ve bien duro. Muchos pastores se la ven bien duro, ¿no? Dice en el 35: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, el Señor de la iglesia, el dueño, el propietario. Nosotros solamente somos cuidadores. Ustedes son cuidadores. Deben de ser policías cuidando la buena doctrina, cuidando, hermanos, que no venga alguien y se lleve a nuestras hijas, a nuestros hijos, que lamentablemente luego sucede. Tenemos que cuidar, velar, quiere decir cuidar. Viene alguien, oigan, pues qué bueno que llegó. Pues qué bueno que se convierta, porque no perdimos uno, ganamos uno. ¿Sí me entienden? Eso deseamos, eso esperamos, y todos deberemos de estar, hermanos, en oración para que eso suceda.
porque a eso vino el Señor Jesucristo, a salvar lo que está perdido, a sanar lo que está enfermo, a abrirle los ojos al que los tiene cerrados. Hermanos, dale la libertad al que está esclavo. Solamente que la libertad tiene un precio, hermano, y es dejar de hacer lo malo. No basta con conocer versículos y versículos y versículos. No, qué malo que conozca versículos porque no los pone por obra. Ya tienen demanda esas personas. Dice el 35: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, es decir, de las 6 a las 9 de la noche, primer vigilia de la noche. ¿Dónde estamos? O a la medianoche, de 9 a 12, segunda vigilia de la noche. O al canto del gallo, de 3 a 6, tercera vigilia de la noche. O en la mañana, cuarta vigilia de la noche. No sabemos en qué vigilia va a venir, hermanos. ¿Por qué? Porque si supiéramos en qué vigilia va a venir, yo fácil saco a qué hora, fácil saco a qué horas, pero no dice. Es que no lo puedo sacar porque el Señor Jesús dijo que nadie lo sabe, ni los ángeles. Está velado. Muy bien, nos regresamos a Mateo 25 y estamos, hermanos, en el versículo 5 y dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, este es el tiempo, ahorita. Ya cabecearon todas, no ahorita. Cabecearon desde 1970, en el 80, en el 90, y empieza un cabeceadero, hermanos, de iglesias totalmente descuidadas, hermanos, viviendo como ellos quieren vivir, peinándose. ¿No han visto, hombres, hermanos, cómo van con sus pelos así hasta arriba? Y ahí están. El músico, hermanos, trae un greñero y trae aretes aquí. El músico trae mangas así cortadas hasta aquí. ¿Qué significa eso? Que están dormidos. ¿Por qué el pastor no los saca? ¿Por qué no los quita? ¿Por qué no les llama la atención? Porque está igual que ellos, o porque no se atreve, o porque les tiene miedo, o porque a lo mejor se le van y después cómo vive. Que se vayan, pero tienen que, hermanos, tienen que dar buen testimonio. La presencia física es un buen testimonio. Sin lenguaje, sin hablar, la persona da testimonio. Cómo se viste, cómo anda, cómo vive. No me cabe en mi mente, hermanos, ver hermanos en la calle en shorts. No me cabe en mi mente, pero los veo. No aquí, yo no he visto a nadie aquí, allá en México. Los veo en short en la calle. Los veo con sus camisetitas aquí, enseñando su cuerpo. ¿Qué señal es esa? Dormidos, dormidas. No me extraña de hermanos que tienen 1 año, 2 años, no han entendido todavía, pero van a entender. Y van a entender que no es correcto andarse exhibiendo en la calle. ¿Por qué? Porque yo oigo a las mujeres que dicen, mira, y empiezan, hermanos, a proferir expresiones, palabras que yo digo, ay, qué fea. ¿Qué provocó esa expresión? Que un hombre anduviera mal vestido, que un hermano, que digo un pagano, un hermano mal vestido provocó que una mujer se expresara de él de una forma desagradable. Son señales, hermanos, que acompañan a los que están dormidos. Pleitos, celos, rabias, iras, impotencias, hermanos, aventar objetos, cazuelas, dar portazos, salirse. Son señales de adormecimiento espiritual. Tienen que conocerlas. Me voy a ir a mi punto. Dice el 6: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a medianoche, hermano. Pues no dice la hora. Es medianoche espiritual, no es literal. Ya lo dijo. No sabemos si hermanos, al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sabemos. Entonces, a la medianoche se oyó un clamor. Significa, hermanos, medianoche espiritual, no literal. Significa que las iglesias no esperaron demasiado tiempo al esposo porque pues no viene. Y luego, por si fuera poco, hermanos, el colmo con estos hombres, hermanos, diciendo que el Señor viene esta noche cuando no conocen los tiempos. La gente se confía y cree que sí va a venir, pero pasan los años y siguen diciendo lo mismo. La gente ya está confiada y dice, no, ni va a venir. Siempre dicen lo mismo.
Y se empiezan ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Se empezaron a descuidar, hermanos, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, oigan, ya van cerca de 50, 60 años dormidas. Y en los últimos 50, 60 años, hermanos, ustedes saben cuántos acontecimientos a nivel mundial han venido. Cosas que no vinieron, hermanos, en más de 2000 años, vinieron en 50 años. ¿Qué significa eso? Señales de los últimos tiempos. Ya no voy a ver escrituras, hermanos. Bueno, sí voy a ver, pero unas 2, 3 nada más. Dice, entonces pondrán la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar. ¿Qué es eso? Señales de los últimos tiempos. Hermanos, ¿cómo van a poner la abominación desoladora? La abominación desoladora es la imagen del anticristo. ¿Cómo la van a poner si ni siquiera existe el templo? Tiene que estar construido un templo y no existe. Por ahí las voces se oyen que en 1912, que en 2012 que van a construir el templo. Yo no lo creo. En el 2018 tampoco lo creo. En el 2000, hermanos, el 2015 tampoco lo creo. 2018 tampoco lo creo. No, tenemos una base nosotros hace muchos años, hace cerca de 15 años tenemos esa base, y esa base, hermanos, es una generación de 70 o de 80 años. La de 70 años definitivamente la descartamos porque se cumple en el 2018 precisamente, y ya debe de haber sucediendo acontecimientos que no están sucediendo. Entonces ya yo dije, ya no vino en la generación de 70 años. Capítulo 23 de Mateo habla de una generación de 70 años. Capítulo 24 de Mateo habla de una generación de hermanos de 70 o de 80 años. La de 70 ya la descarté porque no está sucediendo lo que yo esperaba. Entonces me lanzo a la de 80 años. Para esto tendría que darles un tema por separado que se llama las 4 estaciones del año. Las 4 estaciones del año espirituales, a los que no lo han escuchado. Pero hermanos, es otro punto. Miren, vamos a ubicarnos. Lucas capítulo 21, versículos 29 al 32. Dice el 29. También les dijo una parábola. Los falsos testigos dicen, hermanos, que las parábolas no traen una enseñanza. Pero las parábolas del Señor Jesucristo cumplen una profecía que hablaba de Él diciendo: abriré mi boca en parábolas y les enseñaré cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús por lo general hablaba siempre parábolas porque cumplía una profecía. Una parábola es una ilustración, es una enseñanza que nos muestra una verdad profética. Repito, una parábola es un ejemplo que sucederá más adelante. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar a un hombre que sacó una red, la arrojó en el mar y sacó toda clase de peces y los puso en la orilla, y los buenos los puso en canastas, en cestas, y los malos los echó al mar otra vez. Es una profecía, hermanos. Está hablando de pastores, está hablando de hermanos, está hablando de hermanas, hermanos que arrojan su red, la palabra de Dios, sus anzuelos, hermanos, la semilla, y sacan peces, es decir, traen personas al camino de Dios. Los malos hay que dejarlos al mar y los buenos se van a quedar. Es una profecía. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar a una mujer que tomó 3 medidas de harina en levadura, o 3 medidas de levadura en harina, ya no me acuerdo cómo dice. ¿Qué es eso, hermano? Está comparando los 3 niveles de iglesia: esposa, invitados y los que pasarán la gran tribulación. La esposa tiene levadura, pero muy poquita. Levadura es pecado. ¿Estoy diciendo que la esposa tiene pecado? Sí, estoy diciendo que la esposa tiene pecado. No, pero debe de ser sin mancha y sin arruga, ¿verdad que sí? Entonces me estoy equivocando. No me estoy equivocando, hermano. Pedro era de la esposa y negó al Señor Jesús 3 veces en el mismo momento. Pedro comía con los gentiles, cuando miraba judíos decía: espérenme, ya me voy porque me están viendo, me van a ver. Y eso se llama hipocresía. La palabra de Dios dice: no hay justo que haga el bien y nunca peque. Otra escritura dice: si el justo cayere 7 veces, 7 veces se levantará. Otra escritura dice: hijitos míos, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. O sea, hay pecado.
Si alguno dice que no tiene pecado, otra escritura dice, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Nos vamos a Apocalipsis, hermanos, y encontramos que el Cordero, el Señor Jesucristo, hablando de los 144,000, le dice, estos son sin mancha y sin mentira. ¿Cómo? Primero dice que no hay quien no peque, y si alguien dice que no peca es un mentiroso, y los mentirosos no se van a salvar, y el Señor Jesús dice que son sin mancha, o sea, sin pecado y sin mentira. Todo hombre sea hallado mentiroso, mas Dios justo y verdadero. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hermanos, si el Rey de Reyes quiere decir está sin pecado, está sin pecado. Su palabra es la poderosa, es la verdadera. Está sin mancha y sin arruga, está sin mancha y sin arruga. Ustedes podrán sentirse manchados, podrán sentirse pecadores, podrán sentir lo que ustedes quieran, pero si el Rey de Reyes los quiere justificar, son sin mancha y sin arruga. Eso es lo que sucede. Hermanos, entonces, por eso dije que la esposa sí tiene pecado, pero muy poquito. Es dedicada, es consagrada, está velando, pero es humana. Es humana, la membresía esa es humana, hermano, y falla porque Dios dice que falla. Pero luego están los invitados a las bodas del Cordero y también tienen levadura, pero poquito más que la esposa. Pero también están los que pasarán la gran tribulación, hermano, y tienen mucha levadura, mucho pecado, mucha hipocresía, mucha falsedad, hermanos, y pues por eso Dios la va a pasar por la gran tribulación, porque pues es demasiado. Y luego está la cuarta categoría. ¿Cuál es la cuarta categoría? Hermanos, las vírgenes fatuas que se quedaron dormidas, pero son fatuas, de hecho se quedaron dormidas hasta las prudentes, y esas están llenas de pecado, esas no tienen remedio, esas se van a perder. Eso, hermanos, esas cuatro categorías las encontramos en la ley. ¿Sí se acuerdan que les dije hace 2 años? No sé si se acuerdan, en el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Dice Dios, harás un arca, y ya le dice las medidas, y dice, harás piso primero, segundo y tercero. ¿Verdad que sí? Y vas a meter, no 4 no, 3 nomás, 3 pisos. Y vas a meter 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales inmundos en el arca. Acuérdense que la ley es sombra. Todos los profetas y la ley profetizaron, o sea, esos animales están profetizando. El arca está profetizando. Dice otra escritura, dice la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, las cuales nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan por medio de ella. Entonces la ley es sombra, la realidad es en este tiempo. En este tiempo hay un arca también, hermano, y dijo Dios 3 pisos, primero, segundo y tercero. Tercero, de arriba para abajo, o sea, del cielo para abajo. El primero es para Dios, es la esposa. Segundo, invitados. Tercero, los que pasarán la gran tribulación porque hay animales inmundos. Y el cuarto están afuera diciendo, ábrenos Noé, ábrenos. El diluvio, el diluvio. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso está registrado también en el templo. Es más, en el arca, en el tabernáculo de reunión. Un tabernáculo, hermanos, que tenía lugar santísimo, lugar santo y el patio. Lugar santísimo, esposa, lugar santo, invitados, y el patio afuera, los que pasarán la gran tribulación. Veamos el templo que edificó Salomón, y es lo mismo, lugar santísimo, lugar santo y el patio, es lo mismo. Las mismas 3, 4 categorías, hermanos, están en el nuevo pacto, así miren, en parábolas, en enseñanzas. Solamente hay que conocer las claves y ustedes mismos pueden sacar todo esto. Como ya no estoy joven, se me van a olvidar las cosas, de hecho se me están olvidando. Las estoy escribiendo para que no se me olviden y dejarlas como un regalo para los que están al frente, más lo que Dios les dé, hermanos, a ellos mismos. Hermanos, entonces en este tiempo igual el reino de Dios está, dice el Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos, el de arriba, es el de Dios. El reino de los cielos es el de arriba, es el de Dios. Se ha acercado. Viene el Señor Jesucristo, hermanos, con su reino, con sus buenas nuevas de salvación, hermanos, con el santo evangelio, trae el reino de Dios. Juan el Bautista trae el reino de Dios. ¿En qué consiste? En paz, en armonía, en amor, en benignidad, en templanza, en bondad, porque así están, hermanos, los frutos del Espíritu Santo dando a todo aquel que los quiera. Pero tiene que pasarlo por un proceso para que sea digno de esos regalos. Son regalos. Le regalarán ustedes, hermanos, a un hijo de ustedes algo costoso,
si se porta mal y hasta si hasta intenta darles una cachetada o los agarra patadas en las espinillas, ¿le darán algo costoso? ¿Le darán un regalo? ¿Saben qué le dan? Puras regañadas y varazos. ¿Nos dará Dios algo, hermanos, si pateamos las cosas de Dios? Si las despreciamos, si las ignoramos, si no nos tomamos el tiempo, la molestia para estar al pendiente de los acontecimientos que vienen y que condenarán al mundo, no nos va a dar nada, hermanos. Se necesita estar firme, fiel. Dice: buscadme a mis santos, o sea, santos, consagrados, dedicados, a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, que jamás se pongan en el olvido. No debemos de olvidarnos de ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? Para todos ustedes, o la mayoría de ustedes, no todos, la mayoría, es la Pascua, hermanos. Para otros es otro pacto que hacemos cada 7 años, faltan 3 años para hacerlo otra vez. Hermanos, entonces dice, estamos en el 30, en el 29 dice: y también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel y todos los árboles, hermanos, vienen siendo las naciones. Eso, no hay otra forma de interpretar esto. Yo no sé cómo lo interpretan en otras partes, pero aquí en el Monte Sión, hermanos, esa es la más acertada. ¿Por qué? Porque los árboles representan varias cosas. Ya en las claves, los árboles representan ministros. Los árboles representan ministros buenos o malos. Por ejemplo, en Judas dice: estos son árboles otoñales, hablando de ministros fraudulentos, ministros malos. Dice: 2 veces desarraigados y muertos, fieras ondas que espuman su propia vergüenza. Los compara con las ondas del mar que van y vienen y arrojan basura. Pero, hermanos, los compara con árboles. Dice Nabucodonosor: soñaba yo un gran árbol y que crecía y que crecía y llegaba hasta el cielo, donde se podía ver desde todos los confines de la tierra. Pero de repente se oyó la voz de un santo que dijo: córtenlo, córtenlo. Y Nabucodonosor se espanta. ¿Qué es eso? Nadie le puede interpretar el sueño. Llega Daniel y le dice: tú eres ese árbol. Árboles también representan reyes, pero árboles también representan reinos o países, como aquí. ¿Cuándo se empezaron, hermanos? Porque dice aquí en el 29: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel y todos los árboles son las naciones del mundo. Ustedes vayan, hermanos, a 1930 y Hitler lo están preparando para que sea el dictador mundial. Lo quieren preparar, hermanos, como un prototipo de anticristo, porque fue un ensayo lo que hicieron con Hitler. Ya cuando vieron que funcionó, hermanos, Roma, las Naciones Unidas y otros organismos poderosos del mundo le quitaron toda la ayuda y le mandaron a unos para que lo acabaran, y efectivamente lo acabaron, lo derrotaron y él termina suicidándose. Vieron que funcionó el prototipo del futuro anticristo que viene. Hermano, el mundo está despierto y nosotros nos dormiremos. Tenemos que ganarle, tenemos que ir un paso adelante, 2 pasos adelante, muchos pasos adelante. Y el único, hermanos, que nos puede llevar adelante con los ojos bien abiertos es el Espíritu Santo. Si Él nos deja, hermanos, ya perdimos. Muchas personas dicen: ay, Dios mío, con que no me mandes una enfermedad, Dios mío, con que no se me acabe el trabajo, Dios mío. Hermanos, basta con que el Espíritu Santo nos deje y ya perdimos. Ya no tenemos guía. No sabemos llegar al cielo. Él sí sabe. Nos redarguye, nos recuerda, nos hace llorar, nos hace sentir miserables o nos hace sentir hijos de un rey. Eso depende cómo el Espíritu Santo nos quiera hacer sentir, hermanos. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo todo también. Hermano, entonces basta con que el Espíritu Santo nos deje y nos perdemos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el guía que efectivamente nos revela todas las cosas. Entonces los árboles del campo vienen siendo todos los países del mundo. 1930, 1937, la noche de los cristales rotos, hermanos, cuando se hace un ensayo para masacrar a todos los judíos, hermanos, un hospital enorme con cientos de niños ahí judíos, todos judíos, y vienen bandas de pandilleros y de hombres que odian a los judíos y empezar a quebrar los vidrios de las ventanas, de las puertas, un montón de todo quebraron, y luego empezaron a sacar a todos los niños descalcitos, enfermos, en todos los vidrios, hermanos, pisándole. Era un cuadro espantoso. Se le llamó la noche de los cristales rotos. Todavía no se independizaban las naciones, los árboles todavía no se independizaban. Israel, que se iba a independizar, Satanás le estaba dando, hermanos, duro, muy duro.
Llega Hitler y ustedes saben el holocausto, más de 6 millones de judíos masacrados por los alemanes. El mundo no hizo nada. Llega, hermanos, en 1940, 41, 42 y se empiezan a independizar naciones del yugo de otros países. Llega el 48 y empieza, hermanos, se le da la luz verde a Israel para que se independice. Y el presidente de ese tiempo, ya se me olvidó su nombre, David Ben Gurión. Hermanos, David, ya saben su nombre. Ben quiere decir hijo. Gurión es el papá de David. Él aquella noche, hermanos, oficialmente tenía su bandera, la bandera de Israel. Cantaron la Hatikvah, que viene siendo el himno nacional judío, y Estados Unidos habló con Rusia, hermanos, y se promulgó la libertad de Israel. Entonces la higuera empezó a brotar. Israel se sacude del yugo de los británicos, pero no nomás Israel. En el 48 se independizaron otros, y en el 49 otros, y en el 50 otros, y así sucesivamente, hermanos. Los árboles del campo se quitaron el yugo de los que estaban sobre ellos, y se siguieron independizando más naciones, más países, hermanos, y empezaron sus hojas a reverdecer, es decir, sus ciudades que entonces eran arruinadas, sus ciudades que entonces eran subyugadas por enemigos, hermanos, por extranjeros. Y los extranjeros empezaron a salir de los países y los árboles, hermanos, empiezan a reverdecer. Pero nuestra señal es la higuera. Los árboles en realidad no nos interesan. A mí me interesa la higuera. Y hermanos, y empiezan a encumbrar, porque dice el 30, cuando ya brotan, es decir, la higuera y los árboles, cuando ya brotan. ¿Cuándo brotan? ¿Cuándo empiezan los brotes? Luego váyanse a las estaciones del año. Dígame la estación del año. Primavera, 21 de marzo. ¿Verdad que empiezan los brotecitos? Bueno, aquí siempre está verde, pero allá donde está seco, hermanos, se ven los brotecitos de los árboles, el zacatito y los duranos, los naranjos se visten de verdecito, pequeños brotecitos. Esa es la primavera, es primavera. Dice, cuando ya brotan, es primavera. Y lo dice, el verano, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Qué es el verano? El verano, hermanos, son frutos. Son frutos. Las naciones, hermanos, de 1948, por eso les dije 50, 60 años, el mundo creció enormemente. Hermano, nace la internet, nace la telefonía unicelular, nace el fax, y ahorita, hermanos, como dijo mi hermano Abdiel, ¿dónde estás? Hermano Abdiel, ¿cómo está ahorita, hermano, las cosas? Yo no alcanzo a entender los teléfonos de hace 5 años, menos los de ahorita. Hermanos, las naciones empezaron a crecer porque están en el verano espiritual, a crecer. ¿Qué sucedió? Que de repente, no sé cuántos se acuerdan, pero les dije, viene un problema económico a nivel mundial. No sé si se acuerdan, pero hace 2 años, hace más de 2 años se los anuncié. Y la mayoría de ustedes ni caso me hizo, me di cuenta, hermanos, porque les dije, no compren carros, no se endroguen, empiecen a ahorrar. ¿Por qué? Porque viene un problema económico, y vino una recesión económica a nivel mundial. Hermano, ahorita hay otra de Europa. Esto significa que el verano, hermanos, se está acabando y viene el otoño. ¿Qué significa otoño? Las hojas de los árboles se caen. Las hojas, obviamente, de árboles, hermanos, que sus hojas se caen, porque hay árboles que están verdes todo el año. Hermanos, se empiezan a caer, las hojas de los árboles literalmente se empiezan a caer. Esto significa que las naciones, hermanos, y sus ciudades, el árbol es la nación, el país, y las hojas son las ciudades grandes, populosas, populares. Hermanos, van a empezar a caer, como ustedes están viendo. Europa se está cayendo, se está desmoronando. Pero si Europa, hermanos, porque quiero decirle, hermanos, que los europeos viven como Estados Unidos, no es como México, como hermanos, Venezuela, Caracas, o aquí Centroamérica, Guatemala, Honduras, Belice. No, son países bien pobrecitos, bien pobrecitos. Ellos se vienen a México creyendo que es Estados Unidos, porque México vive mejor que esos países. Pero México se viene acá porque acá se vive mejor. Pero Estados Unidos está comido por dentro, está carcomido por dentro. Por dentro lo están minando. Es como estar bien fuerte, así bien ponchudote, y por dentro tiene leucemia.
la sangre está envenenada. Eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Por dentro está minado, es decir, de repente se va a caer. Y quiero decirles, hermanos, que desde los 80s hubo profetas de Dios que profetizaron la caída de Estados Unidos y eran genuinos, eran verdaderos. Y ahorita no se habla de ellos porque ya se murieron algunos, otros se descuidaron y otros los tienen sentados porque ya están viejos. Como aquella leyenda del buey que está en la India, un buey fortísimo para el trabajo y cuando ya nos sirva, para el matadero. Ese es nuestro destino. Ahorita estoy en el trabajo todavía, estoy en el campo, pero cuando ya nos sirva, voy para el matadero. Es la ley. Es la ley, hermano. Subir, trabajar, bajar y morir. Pero morir en Cristo. Morir en Cristo, ¿eh? Hermano, entonces dice, viéndolo por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y después del otoño, ¿qué viene? El invierno. Dice, orad porque vuestra huida no sea en invierno, porque ay de aquellos días, dijo el Señor Jesús. Hermanos, la primavera entró para Israel en 1948 y también para casi la mayor parte de las naciones, son los árboles. El verano, hermanos, entró para casi todos los países del mundo, todos los árboles. ¿Qué es? Crecimiento, economía, innovación, hermanos, bueno, cosas asombrosas que están haciendo ahorita. Y hermanos, después de eso, después de que sube, ¿qué es lo siguiente? El otoño, van para abajo. Es lo que va a suceder en estos próximos años, para abajo. Ir para abajo, nadie nos va a poder detener. Le preguntaron a la primera economista, hermanos, de Europa, de toda Europa. Le dijo, no, oiga, disculpe, ¿cuánto tiempo cree usted que se va a tardar esta recesión en Europa? ¿Un año, 2 años en levantarse? Y la mujer dijo, puede ser 10 años. Quizá en 10 años se levante la economía de Europa. Fíjense lo que dijo, hermanos, lo que dijo. ¿Por qué? Porque va a aparecer un personaje que va a sostener la economía a nivel mundial, como un Superman, como un superdotado, hermanos, que va a aparecer y va a detener la economía a nivel mundial. La va a detener solamente por 3 años y medio. 1, 2, 3 y medio. De este lado, de mano derecha, de ustedes su mano izquierda. 3 años y medio. El mundo se va a confiar. Las iglesias evangélicas se van a confiar. Sus pastores, vean cómo están predicando. Siempre ustedes sigan sembrando y Dios les va a dar. Den 10 y Dios les da 1000. Den 1000 y Dios les da 10,000. Den 10,000 y Dios les da 100,000. Oigan, es puro sacadero de dinero, pobre gente. Yo no sé cómo le hace. Y no se dan cuenta, hermanos, que se avecina una terrible, una espantosa pesadilla para todo el mundo. ¿No saben por qué no se dan cuenta? Porque no conocen los tiempos. Ese es el problema. Entonces, hermanos, ¿qué es lo siguiente? El otoño, que se empiecen a caer las naciones y sus ciudades empiezan a caer. El que ya está abajo, pues no nos extraña, pero los que están arriba, hermanos, vean cómo está, hermanos, Egipto, cómo está Siria, uno de los acérrimos enemigos del pueblo de Israel, cómo están ahorita matándose, masacrándose entre ellos mismos. Vean cómo está Grecia, otros los que aparecen en la palabra de Dios. Vean, hermanos, cómo están, no solamente Grecia, Rusia. Hermano, los que en otro tiempo eran los grandes señores andan pidiendo leche, andan pidiendo tortillas, haciendo largas filas, tortillas, un poquito de leche, porque están en la miseria. Ellos sí, llenos de armas nucleares, porque todo lo invierten en armas nucleares. Rusia se está preparando para cuando aparezca, porque va a aparecer, hermanos, 2 veces todavía va a aparecer en la palabra de Dios. De hecho, aparece en la palabra de Dios, pero en escena en el mundo. Hermano, entonces el siguiente paso es la caída de las naciones. Cuando eso suceda, entonces vamos a llegar a ese tiempo, ¿no? A los primeros 3 años y medio. Pero para poder yo detectar cuándo dará inicio el conteo de la última semana, ¿ya están relacionados con la última semana? ¿No? Ok. Es que, hermanos, miren, yo he cometido muchos errores y uno de ellos es que yo le hablaba a la gente puros temas de estos en Saltillo, puros temas de estos. Y la gente se me estaba quedando atrás y la gente no nacía de nuevo, la gente no amaba a Dios. Incluso se decía de mí que yo no hablaba del Señor Jesucristo y que me creo que tengo mucha revelación y que soy un santurrón y le erré. ¿Por qué? Porque debería de hablar del Señor Jesucristo más que de estas cosas. De ahí que empecé a cambiar y a dar temas pues como los que ustedes escuchan, más sencillitos,
del Señor Jesucristo, de la resurrección, de la inmortalidad del alma, del castigo eterno, del infierno. Tengo como una media docena de temas del infierno, todos diferentes, hermanos, y bueno, variado y todo. Y ¿por qué? Porque le fallé, debí de haber hablado más del Señor Jesucristo, redarguirlos para que ustedes amen al Señor Jesucristo, porque Él, como ustedes ya saben, dio su vida y dio todo y dejó todo por nosotros precisamente. Hermanos, pero es necesario también que de vez en cuando hablar algo, cosas así, para que ustedes estén alertas. Esto es revelación. Esto, como dijo Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, les dijo a los hebreos. Yo no lo digo por ustedes, sino por los hebreos, los del tiempo de Pablo. Dice, porque debiendo de ser maestros aún son niños.